vamos a darle una vuelta a una idea que de primeras choca un poco. ¿Y si los prejuicios no fueran un obstáculo para el conocimiento, sino justo lo contrario? ¿Y si fueran la condición indispensable para poder entender algo? Pues bien, este análisis, que se basa en el pensamiento del filósofo Hans-Georg Gadamer, va a intentar desmontar uno de los grandes mitos de nuestro tiempo. A ver, si nos hacen esta pregunta, la respuesta que nos sale a casi todos es, pues claro que sí. Es casi un acto reflejo. La idea de que para entender algo, sobre todo si es del pasado, tenemos que dejar a un lado nuestras opiniones, nuestra cultura, nuestra historia, es casi un dogma. Es el ideal del observador puro, neutral. Y claro, esta idea no sale de la nada, ¿eh? Tiene su origen en la Ilustración, uno de los movimientos intelectuales que más ha marcado la historia. Y su respuesta a esta pregunta fue, desde luego, tajante. Esta es la consigna de la Ilustración, la que hizo famosa a Kant. Para los pensadores de la época, eso de usar el propio entendimiento significaba una cosa: romper las cadenas de la autoridad y la tradición. Para ellos, el único camino válido hacia la verdad era la razón pura, sin contaminar, por así decirlo. El objetivo era súper radical. Para entender un texto del pasado había que eliminar todos los prejuicios. La mente debía ser como una pizarra en blanco, un receptor perfectamente racional que pudiera captar el significado original, el auténtico, sin ninguna distorsión. Aquí lo vemos muy claro. La Ilustración montó una especie de jerarquía, y esto es clave. En lo más alto, intocable, la razón. Y por debajo, todo lo demás. La tradición que nos ha formado, la autoridad en la que podemos confiar y sobre todo los prejuicios. Todos ellos eran vistos como enemigos del saber, como obstáculos a eliminar. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Y qué pasa si todo este ataque contra el prejuicio es en realidad el prejuicio más grande de todos? Uno que ni siquiera se ha examinado. Esta es la pregunta brutal que pone sobre la mesa el filósofo Hans-Georg Gadamer. Él se atrevió a cuestionar los mismísimos cimientos del pensamiento moderno, sugiriendo que la Ilustración, en esa búsqueda de la objetividad total, había partido de una base que estaba fundamentalmente equivocada. Esta cita es, el corazón de su argumento. Lo que Gadamer dice es que la propia Ilustración arrancó de una suposición que nunca demostró, que todo prejuicio es malo por definición. Y al hacer eso se cargó el valor de la tradición, que al final no es más que el conjunto de nuestras precomprensiones del mundo. Así que vamos a meternos de lleno en cómo Gadamer le da la vuelta a la tortilla con el concepto de prejuicio y lo convierte de ser el malo de la película a un héroe bastante inesperado en esta historia de la comprensión. Primero, la idea que todos tenemos en la cabeza, la definición negativa. Un prejuicio es un juicio que se hace a la ligera, sin fundamento, un error que nos ciega. Se ve como un fallo del pensamiento, algo de lo que hay que deshacerse. Y ahora, atentos al giro que le da Gadamer. Un prejuicio no es un juicio erróneo, es literalmente un juicio previo. Es nuestra estructura inicial, las expectativas que llevamos con nosotros. Son como las gafas a través de las cuales vemos el mundo. Sin ellas, simplemente no veríamos nada. Es nuestro punto de partida, sí o sí. Ojo, que esto es muy importante. Gadamer no está diciendo que cualquier prejuicio valga. La clave es saber distinguir. Los prejuicios ciegos son los que tenemos sin darnos cuenta y que nos impiden escuchar lo que un texto nos dice. Pero luego están los prejuicios productivos, que son como una linterna. Son las preguntas y expectativas que de forma consciente dirigimos hacia el texto para empezar a dialogar con él. Vale, entonces, si la idea de la pizarra en blanco no funciona, ¿cómo entendemos las cosas? Pues Gadamer nos da una metáfora potentísima para explicarlo. A ver, imaginemos que el horizonte es todo lo que podemos ver desde nuestro punto de vista. Un texto antiguo tiene su propio horizonte, su contexto, sus ideas, y nosotros tenemos el nuestro, aquí, en el presente. Entender no es abandonar nuestro mundo para saltar al suyo, no, va de permitir que ambos horizontes se encuentren, se toquen, se fusionen, y de esa fusión nace algo completamente nuevo, una comprensión mucho más rica que no existía ni en su mundo ni en el nuestro por separado. Así que fíjate qué curioso, la distancia en el tiempo, que parecía el gran problema a superar, resulta que no lo es. Es más, es una ventaja. Esa distancia nos da perspectiva, nos permite hacer preguntas nuevas y ver significados que a lo mejor ni el propio autor pudo ver en su momento. Venga, vamos a ver qué implica todo esto para la forma en que nos relacionamos con el pasado. A ver, si entender es fusionar horizontes, entonces la cosa nunca se acaba. Es un proceso que está vivo, en continuo movimiento. Cada generación, desde su propio horizonte, dialoga con el pasado y le saca nuevos significados. El objetivo ya no es desenterrar una única verdad original y ya está, sino mantener viva la conversación, hacerle preguntas nuevas y dejar que eso nos transforme a nosotros hoy.
Y esta frase de Gadamer lo clava. Es demoledora. No somos observadores que están fuera de la historia mirándola desde lejos para dominarla con la razón. Somos parte de ella, somos su producto. La tradición y los prejuicios que nos llegan no son algo que podamos elegir quitarnos de encima. Son lo que somos. Estamos metidos en esa conversación, queramos o no. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, ¿no? Si no hay una verdad histórica pura y objetiva, separada de quien la mira, ¿significa eso que todo vale? O quizás significa que conocer es algo mucho más dinámico, más participativo y al final mucho más humano de lo que la Ilustración llegó a imaginar. Ahí queda la pregunta.